Bien, sean todos bien llegados a esta gran conferencia organizada por las directivas de Tao Nariño y Ecología Humana, un ciclo de conferencias que esperamos que las aprovechen al máximo. Vamos a tratar de muchas temáticas de interés, muchas temáticas importantes en la evolución integral de nosotros como seres humanos, como personas, en la evolución, en el despertar de la conciencia que tanto menestemos. Entonces, en esta ocasión estamos con la segunda entrega de la conferencia Cómo potencializar tu cerebro. Ya la venerable invitada conferencista, maestra doctora Lesdol, médica de medicina universal, médica holística, ya nos dio una conferencia, ya nos dio una conferencia, una primera parte, la primera entrega. Entonces, ahora vamos con la segunda entrega de esta conferencia. Entonces, no siendo más, le damos la bien llegada a la venerable maestra Lesdol con esta importantísima conferencia sobre cómo potencializar tu cerebro. Adelante, venerable maestra. Bueno, muy buen día. Tengan todos los presentes. Aquí de nuevo la Mahatma Lesdol, monje del Templo Vegetal Sacro Aquarius, ángel y médico de Medicina Universal. Doy gratísimas al Departacierto de Nariño y a las directivas de la Ecología Humana allá en Nariño por darme el privilegio de compartir con sus mercedes las enseñanzas de los venerables maestros Kelion Zeus, Induceus y Samael Joab Bator Weor, con vuestras mercedes experiencias vividas y experiencias que dieron un cambio trascendental en mi cuerpo físico y en mi vida espiritual. Entonces, como dijo el venerable ser, se hizo una primera entrega y el tema es cómo potencializar el cerebro. Entonces, Bueno, para los que llegan por primera vez y que son nuevos en estos diálogos, se habló de la primera entrega que debíamos conocernos cada porcel de nuestro cuerpo, empezando por el cerebro, ¿cierto? Vimos lógico que hablar del cerebro, uno de los órganos más importantes en nuestro cuerpo, era no dejar desapercibido qué funciones tiene, qué hay dentro de su función acierto, lo que hace cada porcel de sus hemisferios. Eso lo dialogamos la vez pasada. ¿Por qué? Porque cuando se entrega a sus mercedes un mejor acierto en la vida física, es bueno conocernos. Entonces ese conocimiento lo compartimos, que es lo que la ciencia ha develado del cerebro, sí, se sabe científicamente cuáles son con su funcionamiento y por qué está constituido, ¿cierto? Entonces, dando continuidad a la solicitud del Departamento de Nariño, la vez pasada quiero que alguno de los anteriores que estuvieron en la primera entrega me recuerden la frase con la que iniciamos. Puede ser su merced, venerable Saitose. bien maestra, la verdad no recuerdo la frase con la que entró su merced. No la tengo presente, maestra. No sé si alguien de los que vinieron antes que puedan activar su micrófono, le puedan decir esto a la maestra. Bueno, ahí está don Sabo Gal, que él es bien participativo, es un paisa que está aquí
viviendo en Pasto, pero para aprovechar y decirle a don Sabogal que active el micrófono porque aquí aparece desactivado. Entonces, que alguien de pronto ahí que sepa de aplicaciones de celular le dé activando el micrófono porque aquí aparece desactivado y de seguro que él estará participando y querrá participar en la conferencia. Adelante alguien si quiere dar contesta a la pregunta que está haciendo la venerable maestra. Adelante. Bueno, por qué se está solicitando este ejercicio? Porque uno de las prácticas que tuvimos fue esa, o sea, hacer ejercicios de memoria de esto porque no es solo hablar las cosas, sino ponerlas en práctica, ¿ya? Entonces, cuando uno está desconcentrado, las funciones principales del cerebro no graban. Y ya sabemos en qué lóbulos estaba ubicada lo que es la grabación, la retención de los mensajes que el cerebro capta y todo. Y además, ahí está demostrado que tenemos demasiada distracción mental, demasiada información que el cerebro no meneste. Y uno de los principales informantes de eso actualmente es la tecnología. Por lo tanto, meterle mucha información de las redes sociales, dependiendo del tema, si es político, si es social, si es de nutrición o de alguna cosa, que generalmente son los otro tipo de temas que uno logra captar y recibir demasiada información desde que se levanta hasta estas horas del día, el cerebro está muy saturado. Por lo tanto, actualmente, debido a tanta información cerebral, les estoy comprobando físicamente que el cerebro no logra retener memorias. Es muy diferente en el pasado nuestra generación de los padres. Ellos sí tenían una memoria que grababa y recordaba, ¿ya? Pero ¿debido a qué? A ellos conservaban todas sus facultades físicas y se relacionaban, eran con el medio ambiente. Ellos caminaban descalzos, trabaltaban el campo, se acostaban presto, se levantaban presto, se relacionaban con los adivienes, con las cosechas, con la madre y el padre estaban pendientes de sus hijos, el sustento de la familia, y eran familias muy numerosas. Pero y el padre llegaba abuelo y duraba Heliocrones y conservaba la memoria intacta. Se recordaba las épocas, el pasado, los familiares, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la invitación actual? La invitación actual es que prestemos atención o atención a nuestro organismo, especialmente el cerebro, porque es el órgano principal que tenemos en nuestro cuerpo templo. Entonces, ahí hablábamos que tuviéramos la cabeza fría, los pies calientes, el estómago ligeramente vacío, ¿cierto? Porque nos dimos cuenta que la saturación de alimentos en el estómago también ingestaba muchas funciones orgánicas dentro de nuestros órganos internos del cuerpo. Entre eso el intestino, el estómago, el hígado, bueno, hay una cantidad de asuntos que conllevaba eso. Entonces, por eso, como vengo haciéndoles a su mercedes, así que hicimos un ejercicio que demoró 5 minutos y a los 5 minutos preguntamos y no hay demasiada retención cerebral. O sea, la memoria
está fallando mucho en los seres humanos, incluidos los niños, los adolescentes. Entonces, es por eso que es importante tener en cuenta un cerebro desintoxicado, un cerebro limpio. Lo primero que hay que empezar es por eso, porque las funciones del cerebro son tan eficientes y tan importantes que la vez pasada nos llevamos bastante tiempo en conocerlos, ¿cierto? Hoy vamos a hablar, ¿por qué hablamos la vez pasada del cerebro como tal, el estómago, que es el que está en medio de nuestro cuerpo, casi a la altura del plexo solar, y los pies? Porque esa frase, nosotros tenemos relación cerebral, emocional y física, ¿ya? Y ese conjunto, esa relación hace que nosotros mantengamos un cerebro que almacena datos, que almacena energía, que almacena, eh, sí, una cantidad de asuntos para poder movilizar y mantener varias cosas en el cerebro, como el líquido cerebral, el líquido de la médula espinal, ¿ya? Entonces, vamos a continuar en este hoy, eh, dando continuidad para entrar al tema que nos han invitado a hacer. Entonces, mirando la relación que tiene el cerebro y el intestino, hacemos énfasis nosotros como médicos y como estudiantes de la ecología humana, que la nutrición es fundamental en el cuerpo físico. ¿Por qué de la nutrición se deriva que el cuerpo físico mantenga un óptimo estado de salud? Y hay que hacerle mucho énfasis al sistema inmune. El sistema inmune hay que mantenerlo full, 100%, ojalá, en las mayores voltajes porque eso es lo que da la estabilidad del organismo. Y el intestino, o sea, no, el órgano intestinal tiene algo ubicado que es esotéricamente, ahí, que se llama el mesenterio, ubicado en la región umbilical. Y esto está coordinado con el cerebro. Y esto almacena, o sea, el intestino almacena energía positiva o negativa. De ahí la forma de pensar de cada uno. También se ayuda a mover los líquidos. O sea, dentro del cuerpo humano tenemos el mayor porcentaje de líquidos en nuestro organismo, y los líquidos se requieren en el cerebro, como es el líquido encefalorraquídeo, que es un líquido cerebral, el líquido de nuestra médula espinal, que fluye en nuestra columna vertebral. Para esto debemos tener, la vez pasada hablamos de eso, de un buen manejo de la respiración. Inhalar y exhalar. Y les entregué un ejercicio de respiración que lo hicieran antes de irse a reposar. Porque el reposo, o sea, hay que insistir también en el reposo, porque es que el reposo profundo es una de las técnicas para mantener un buen estado mental.
y, y ahí se les indicó cómo hay que respirar, inhalando y exhalando. Y hay una cantidad de ejercicios respiratorios que van a contribuir porque nuestro cerebro se mantenga oxigenado. Bueno, ¿qué más? ¿Qué hace la respiración además de mantener estos líquidos? Va a mantener las sustancias químicas de los neuropéptidos, las proteínas, las moléculas de la emoción. También está constituida por la serotonina y la oxitocina. Cuando uno tiene un excelente sistema inmune fuerte, hablábamos la vez pasada que hay una porción del cerebro donde hay una resistencia al mundo y que la gente, dependiendo de las circunstancias adversas de la vida, porque a nosotros no nos enseñan a vivir la vida como viene, sino que nos hacen ver la vida como color de rosa. Y la vida viene con aspectos positivos y aspectos negativos. Si tenemos un buen equilibrio cerebral, somos capaces de vivir y de superar lo que es el sufrimiento existencial. Y hablábamos que estábamos viviendo una etapa con muchos impactos físicos y de salud y de extinción humana, que quien no tenga bien organizado el cerebro, pues va a ser muy difícil de superar este tipo de vivencias. Bueno, entonces, eso hay que hacerlo a conciencia, porque el aprendizaje que se asume sin conciencia y sin práctica no da experiencia, no da experiencia en la vida humana. Y si no da experiencia es porque no hay una práctica, no hay una vivencia física, porque es que la experiencia es la que enseña y es la que evita situaciones de la vida misma. Entonces, era importante que conociéramos el cerebro y dialogáramos de sus, cómo es conformado, ¿no? Y qué hacía cada función del cerebro. Bueno, entonces el tema de hoy, porque así lo dio la experiencia física. ¿Qué tenemos que hacer primeramente nosotros los seres humanos? Y le vamos a compartir que la primera técnica que hoy se nos da y se nos brinda es la desintoxicación mental. Porque tenemos el cuerpo mental intoxicado. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer y que los maestros nos han enseñado es desintoxicarnos y hacer limpiezas orgánicas o limpiezas mentales o emocionales y físicas. Entonces, vamos a iniciar por el tema que su mercedes allá en Nariño solicitaron y es la limpieza mental. Bueno, entonces según la ciencia actual, en promedio el ser humano tiene más de 10.000 pensamientos por día. ¿Cuántos de ellos hoy a sus mercedes tuvieron pensamientos positivos y pensamientos negativos?
¿Y cuántos pensamientos nos impulsaron a ser mejores y crecer en todos los niveles? Bueno, entonces la respuesta sería común, ¿cierto? Unos a favor y otros en contra. Pero esos pensamientos quedan en el cuerpo mental. Y hasta que estos no sean depurados por diferentes vías, nunca nos enseñaron nuestros padres ni nadie, ni los médicos, sino ahorita los maestros nos enseñaron a nosotros, el maestro Kelly Onceos y el maestro Samael, a desintoxicar la mente. Un cuerpo con una mente limpia, libre, eventualmente debemos ponerla más positiva que negativa. De seguro vamos a gozar de una estabilidad emocional física y de un camino más despejado para el desarrollo físico espiritual. Hasta aquí, ¿cómo he sido oída y participantes tienen la sala? Maestra, hasta este instante se la ha oído muy bien y hay 13 participantes en la sala. Muy bien. Aprovecho para decir, lo que pasa es que es posible, eh, tenemos, no sé si ya se solucionó un pequeño problemita con esta cuenta de Zoom, pero en caso de que no se haya solucionado, es posible que Zoom eh, la, en unos minutos cierre la sala. Entonces, si se cierra la sala, por favor, todos vuelven a entrar, ¿listo? Vuelven a entrar con el mismo link, vuelven a entrar. Hasta allí sería, maestra, adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces estamos hablando la forma física de cómo desintoxicar la mente, ¿cierto? Sí, maestra, adelante. Bueno, listo. Entonces, dentro de esas formas, nosotros nos han enseñado varias formas físicas de desintoxicar la mente. Y es a través de los ejercicios. Dentro de los ejercicios, que los llamamos acrógesis, nosotros tenemos que concentrarnos. Ahorita nos dimos cuenta de eso, que nos falta mucha concentración. Dentro de esa concentración tenemos una práctica muy especial y es la práctica de las artes marciales. El venerable maestro Kelly Onceos y el maestro Samael nos orientaron al inicio con una práctica marcial que se llama taekwondo. El taekwondo se puede practicar para todas las edades. ¿Y por qué? Al inicio, cuando hicimos la clase del cerebro, vemos que hay unos hemisferios, el hemisferio izquierdo manipula el derecho y el otro viceversa. Entonces, en el momento en que su merced empieza a hacer las catas, el cerebro y la concentración y la memoria, esa práctica no la podemos echar en abandono. Hay que hacerlo ahora. No sé si en Nariño tengan instructores marciales, porque ahorita hay la diversidad de practicar cualquier estilo. El kung fu, el taekwondo, el tao qijar, que es lo que llaman comúnmente capoeira, y otras más. Entonces, esa es la primera técnica marcial que nos da concentración.
las runas, los ejercicios físicos que exigen máximo nivel de esfuerzo. ¿Ya? ¿Allá se reúnen a hacer ejercicio? Claro que sí, maestra. Todos los domingos hacemos la reunión para todos los seres de Tao Nariño y todos los simpatizantes, maestra. Ahorita estamos con un aprovecho. Los seres de Nariño, por favor, los seres de Pasto, atención, Atencel. Estamos todos los domingos 8 de la mañana. De 8 a 10 estamos en un ciclo de ejercicios y Tai Chi. Entonces, el Tai Chi ayuda mucho también a Excelente. lo de los hemisferios y es muy terapéutico ante muchas también eh, otros problemas de salud y es un sacrógesis muy terapéutico. El Tai Chi tiene muchos beneficios integrales. Eso es, maestra. ¿Mm? Adelante. Y quedan todos invitados. Sí. Adelante. Bien, entonces eso da la transpiración y la recarga de oxígeno y el tai chi especial para eso, en nuestra sangre. ¿Ya? El oxígeno entra en nuestra sangre porque el tai chi es más de respiración y de concentración, mientras que el arte marcial taekwondo es más físico, de más fuerza, de más compromiso físico en cuanto a catas, patadas, puños y todo eso, ¿no? Bueno, y el oxígeno, ¿qué hace el oxígeno? Va a expulsar elementos energéticos mentales, el arte marcial. ¿Cómo les parece su mercedes eso? Interesante, ¿cierto? Y eso nos da sensaciones de tranquilidad, de relajamiento mental, después de una hora de entrenamiento marcial o físico. Entra en un estado alfa y más controlable, de tal forma que cuando vaya a hacer ejercicio que practique una concentración total en la actividad. Todo lo que practiquen lo concentrados, en el máximo esfuerzo para fortalecer el cuerpo y la mente. De aquí uno de los refranes más populares en el mundo es, en cuerpo sano, mente sana. Mucho gusto, maestra. Le habla Elizabeth Erazo. Maestra, cuando usted habla de que hay un cuerpo mental, quisiera comprender más cómo es ese cuerpo mental. Y Bueno, pues, si tiene, yo le digo cuando ya acabe como el argumento, maestra, porque es que yo sí. tengo varias dudas ahí. Ujú. Verá, maestro, usted dice que uno tiene como 10.000 pensamientos al día, ¿no? Me imagino que como la parte mental está en lo visual, en lo auditivo, en lo que sienten, pues en todo lo que hace diario, ¿no? Y mi pregunta es, la música pues de algún modo influye, la, em, lo que uno ve, todas esas cosas. ¿Se puede decir que uno reeduca a la mente tal vez metiéndole cosas positivas y esas cosas lo mejor que uno pueda, porque igual uno no puede evitar el mundo, o sea, el mundo, sea el vecino, sea el familiar, está escuchando música, o sea, que están viendo otra cosa, etcétera. Y a veces hay impresiones que uno no las maneja ni las domina. Y lo pregunto, maestra, porque luego uno sueña. Entonces, usted va a hablar, porque todavía no le he comprendido sobre la limpieza mental. Entonces, en esos aspectos, ¿qué tanto estaría bien eso, no? Eh, pues de pronto, yo de algún modo, hace mucho no veo casi televisión, pero sí me gusta mucho cierta clase de música, no toda. Pero sí quisiera saber qué tanto favorece o qué tanto no. Gratísimas, maestra. Bueno, sí. Con referente a la inquietud suya,
que no, o sea, estamos hablando del cerebro, ¿cierto? ¿Su merced estuvo en la primera conferencia? No, maestra licencia, no. Ah, bueno, entonces de pronto por eso es que no comprende ahorita ya como estamos en otro nivel, ¿cierto? Pero entonces me voy a devolver a eso, de la primera, a, a decirle a su merced, porque ahí miramos todas las funciones del cerebro. Dentro de esas funciones hay dentro del cerebro hay una porción del cerebro que maneja las impresiones, como su merced dice. ¿Ya? Entonces, hablamos de cómo está dividido, la constitución de los hemisferios, qué hace cada asunto, o sea, qué manejaba, ¿cierto? Entonces, por eso su merced de pronto no entiende. Entonces, toda esta conformación de la división del cerebro y su conformación y lo que hace cada asunto, los lóbulos del cerebro, el bulbo raquídeo, todas esas Licencia, funciones. pues en ese sentido sí he leído de eso. Más o Bueno, menos sí, sí comprendo de eso. Sino que yo sabe exacto. por qué me surge tanto la inquietud, porque yo sé que hay 7 cuerpos, ¿no? Y yo me fui más como al cuerpo, a ese cuerpo mental en ese sentido. Yo sé que está el cuerpo mental, el causal, el astral, y ahí es que no comprendo cómo es que cuando uno duerme o reposa, porque sí también escuchaba en otra conferencia que una cosa eran los sueños, que por la cotidianidad usted pues de lo que vio lo sueña. Se impresionó, no sé, viendo un león y se soñó el león. Y otra cosa es cuando uno pues ya está como en este trabajo y en este análisis y pues hay sueños que uno como que uno es como un poquito más consciente. Entonces en ese sentido como a nivel energético es que quería comprender cómo es ese cuerpo mental, maestra, gratísima. Ah, bueno, entonces listo. Cuando ya nosotros comprendemos el cuerpo físico y comprendemos lo que hay en la cabeza, entonces todas esas funciones cerebrales forman el cuerpo mental. Es lo que su merced misma dijo, o sea, para el manejo de impresiones diarias, ¿ya? Hay impresiones que llegan al cuerpo emocional, o sea, compagina con el cuerpo emocional, o sea, lo que siento, las emociones, eso queda grabado en el cerebro, lo mismo todas las impresiones que se manejan desde el plexo solar. El plexo solar es el que da el manejo de impresiones. Por eso es importante mantener al principio lo que les dije, el intestino y todo lo que es el proceso digestivo en mejores condiciones para tener todo este tipo de manejos de una forma física sana, ¿ya? Y que las impresiones sean acorde para mantener una mente sana y un cuerpo sano. Entonces, su merced preguntó eso y sí, y es el cuerpo, son los cuerpos, eso que su merced dice son los 7 cuerpos existenciales. Y nosotros ahorita estamos hablando del cuerpo físico. Y el cuerpo físico, si yo no tengo una mente sana, una mente limpia, una mente sí, libre de todo eso, pues las facultades cerebrales se van perdiendo. Por lo tanto, los órganos físicos también van perdiendo deficiencias en sus manejos, ¿ya? El cerebro es lo psicomotor para todos los órganos. Una persona sin cerebro, o sea, con problemas cerebrales o que les dé un problema en uno de los hemisferios y todo, la capacidad mental de ese ser pierde todo, el movimiento psicomotriz y una cantidad de cosas cuando dan ahorita las enfermedades cerebrales. Entonces eso hablando a nivel físico, ya hablando en el plano de los 7 cuerpos existenciales, ahí es donde está el cuerpo mental.
Entonces, cuando su merced me pregunta a mí que si la música influye, claro, la música influye, el medio influye y nosotros vivimos en el mundo. Nosotros, por ejemplo, ahorita nosotros también estamos en el mundo, porque vivir en un lugar donde uno se dedique a mantener cuerpo y mente sana y un lugar aislado de contaminación auditiva, de música y de todo este tipo de cosas, es un lugar como el templo, ¿no? Yo no sé si de pronto su merced conozca. Nosotros tenemos un lugar donde hacemos retiros para irnos a depurar de una cantidad de cosas del mundo, sin olvidarnos del mundo, porque el mundo es menester para compartir con sus mercedes estas enseñanzas y darles a conocer una mejor forma de vida. Entonces, en ese asunto que su merced no entiende es eso, porque no, si ahorita yo les dije al principio vamos a hablar del cuerpo físico. Su merced me piden a mí, vamos a hablar de potencialización del cerebro. Nosotros tenemos muchas enseñanzas sobre potencialización del cerebro, pero como nosotros estamos empezando y no entendemos muchas cosas, como su merced, tocaba empezar por la cabeza. En la cabeza nos dimos cuenta que teníamos los órganos de los sentidos, el oído, el olfato, la vista, y veamos todas las afecciones que se daban y se dan, y en el mundo hay mucho cuidado porque el ruido también implica en eso. Entonces, cuando ya sea el tema del cuerpo existencial, el cuerpo existencial mental, se va a ampliar más sobre ese tema, porque eso ya es la parte espiritual de nuestros cuerpos. Y ahí hablaremos qué tiene cada cuerpo existencial. Y la música influye para contaminar el cerebro. No es lo mismo su merced que oiga la música rap o la música rock a ir a una sinfonía de Beethoven o música clásica o música colombiana o música folclórica. Eso incide mucho en la contaminación de la mente. Y por eso, cuando hay esos mensajes, hay mensajes dentro de la música que el cuerpo físico y la mente no lo logra detectar, sino que son mensajes que dicen, por decir algo, porque ahora la música tiene mensajes subliminales. Y automáticamente, por eso su merced decía que oye algo, pero usted sueña con que el tigre se la lleva o que esto se la lleva, porque hay un mensaje subliminal en lo que su merced oye. Y esas impresiones quedan grabadas en el plexo solar. Y es por eso que se dan esos resultados en el sueño. Hasta ahí mi porte con referente a su inquietud. ¿Sí me oye, señora Elizabeth? Sí, maestra, gratísima. Bueno. Entonces estábamos hablando, seguimos con el tema, ¿cómo está la sala? ¿Ya regresaron de nuevo los que estaban? Sí, maestra, sí, ya están. Adelante, maestra. Bueno, entonces estábamos dialogando nosotros que de mantener, pues, hacer una desintoxicación mental era practicar, había una práctica muy especial que eran las artes marciales. Al Nariño les están dando a sus mercedes una oportunidad muy grande y deben de aprovechar allá a esos seres que están allá esforzándose por el cambio de vida y sostener una vida sana, y es que están practicando el Tai Chi, que es muy bueno también porque además que tiene movimientos que van a activar los hemisferios, van a tener una excelente respiración. Entonces, es importante que sus mercedes sepan eso y practiquen,
porque la práctica es la experiencia vivida y de esa experiencia sus mercedes van a tener resultados, van a favorecer, porque debido a eso el cuerpo va a tener una vitalidad y va a aflorar y una mente y va a tener también un estado mental mejor. No es lo mismo una persona que no hace ejercicio a que hace ejercicio. Bueno, ¿qué más existe para eso? También existen sistemas ancestrales como el uso de las palabras, ¿ya? La forma de hablar también influye en eso. Muchos padres que no saben orientar a los niños le dicen a los niños desde pequeñito: usted es un tarado, usted es un loco, usted no sirve. El niño se levanta traumado. En cambio, si su merced usa palabras de poder, nosotros también usamos mantras, palabras de poder, esas palabras de poder van a ayudar a que el niño, claro, eres de éxito, eres inteligente, eres obediente, eres saludable. El niño se va a levantar con una mente muy diferente para el desarrollo de su vida diaria. ¿Ya? Bueno, entonces hay una palabra de poder que es un mantra que nosotros usamos para, sí, para tener bastante fortaleza, y es el OM o AOM, OM y el AOM, que así sea, que se cumpla, que se haga, ¿cierto? Eso significa ese mantra de poder. Y se vocaliza, o sea, hay varias cosas que su mercedes allá en las artes marciales van a aprender, como ser la vocalización, que es en tan pronto uno termina una actividad física, espiritual, o una actividad religiosa, o una actividad, mmm, sí, cualquier tipo de actividad familiar, y vocalizar bien las palabras, dirigirse uno siempre con respeto a sus semejantes, no con ofensas. Y sus mercedes van a hacer esos cambios, pues a medida que sus mercedes van practicando, se van dando cuenta de que sí, eso funciona, ¿ya? ¿Y por qué? Porque todo eso lo graba la mente. Desde el inicio de que uno nace hasta ahí, desde el vientre, desde que uno es un embrión, las palabras influyen mucho. Bueno, por ejemplo, su merced, si se reúne con una persona pesimista, pues lo único que tiene es fracasos y cosas destructivas. Nosotros tenemos que mantener una mente sana para tener una mente iluminada, una mente abierta, una mente de éxito, de prosperidad, no una mente negativa, desequilibrada. Eh, los indios y los maestros nos han dicho que la mente común y corriente es una mente, mientras que si seguimos laborando así con todas estas palabras y con toda esta forma de pensar, la mente deja de ser mente y pasa a ser inti. O sea, llegamos a un estado interior mental muy bueno, que nuestra mente ya no es mente sino inti, porque hay una labor interna. Entonces, la invitación es que desintoxicamos la mente desequilibrada, negativa, y la volvemos una mente positiva para convertirla en inti. Los indios, pues, en esa época, mire,
no iban al colegio ni nada, simplemente laboraban, pero los indios tenían una mente y una sabiduría que era innata, era natural, ¿cierto? Porque ellos trascendían el control de la mente. Y nosotros ahora tenemos que hacer eso también porque ahorita las mentes actuales estamos muy distraídas y muy dominadas por los sistemas de comunicación, por por la tecnología. Ya nosotros actualmente casi no salimos a mirar el sol, la luna, las estrellas, toda la creación natural. Entonces la invitación es retornar a nosotros tener un buen equilibrio con la naturaleza y nosotros mismos. Bueno, entonces, ¿qué otra inquietud tienen hasta el momento? Bien, si hay alguna inquietud, venerables asistentes, activen su micrófono y pueden hacer su pregunta, su inquietud. Adelante. Una pregunta. Si los juegos de Xbox o de celular pueden descongestionar la mente o así. No, hay juegos, por ejemplo, para descongestionar la mente tenemos la buena respiración, los ejercicios marciales. Son ejercicios a que uno mismo con su cuerpo, o sea, con su propio cuerpo físico, activa un cerebro, desactiva el otro, la respiración adecuada, la buena nutrición. En la nutrición tenemos lo siguiente, o sea, en el momento de comer, yo divido automáticamente mi plato en dos, derecho e izquierdo, ¿cierto? O sea, siempre tengo que estar laborando conscientemente en lo que yo hago. Entonces, si yo me concentro en la nutrición y tengo una buena masticación, yo voy a tener una buena ingestión de mis alimentos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a entregar un ejercicio mental que el maestro nos enseñó. Entonces, yo cojo mi plato y lo divido izquierdo y derecho. Entonces, el lado izquierdo, yo trazo una raya imaginaria, me lo como con el lado derecho y mastico mínimo 33 veces hasta que el alimento en mi boca se vuelva agua. El proceso de masticación así, ¿qué hace? Activa, porque es que la boca está cerca del cerebro y es un vecino del cerebro, como lo hablamos la vez pasada. Y la masticación activa el proceso cerebral. Y mentalmente, a medida que su merced va comiendo concentradamente, es prohibido comer frente a las pantallas de televisión con los celulares en la mano, porque el cerebro no capta el proceso nutritivo. Entonces, yo con la mano izquierda como lo derecho, de lo que hay en el lado derecho, y con el lado derecho como lo del izquierdo. Estoy activando mis hemisferios cerebrales. Estoy manteniendo que esas funciones cerebrales se mantengan activas. Esa es una técnica para mantener el cerebro en buen funcionamiento. Lo otro es la buena respiración. Lo otro es el sueño, que la vez pasada lo hablamos, el sueño profundo. Yo me tengo que estar preparando y conscientemente de mí mismo. Entonces, el sueño profundo, dijimos que hay unas técnicas que es bañarnos antes de acostarnos y ropa, que en la ropa es la segunda piel y quedan grabados los sucesos que ocurren en el día. Entonces es importante el cambio de ropa. En alcobas donde no, y las alcobas, las camas, el cerebro, lo que es la cabeza debe quedar para los lados positivos de la tierra, porque fluyen las energías. Entonces esas energías hacen con nosotros, la energía eléctrica y de la que emite la tierra,
en todo su proceso de rotación, va a beneficiar nuestro cerebro con las corrientes positivas. Por eso es importante reposar hacia el norte y hacia el oriente. Poner nuestra cabeza que quede así y los pies hacia el occidente o hacia el sur. Esas son técnicas para eso. Con referente a otras técnicas son las vitevíticas y las artes. La música, el canto, todo lo que son artes y artesanías, creación de eso, sirve para mantener un cerebro activo y en equilibrio. Esas son las técnicas que le puedo recomendar para mantener saludable y lo digo por experiencia. Las vitevíticas son las matemáticas. O sea, practiquen la tabla de multiplicar, esta, la otra, hacer las multiplicaciones a mano, las sumas, las restas. ¿Por qué? Porque ahorita el cerebro lo tiene Google, ¿no? Se busca la función de matemáticas y ahí le dio 2 por 2, 4. Hay gente que tiene que hacer unas sumas con el celular porque la mente ya no les da. Bueno, y con la respiración es fácil, es ser conscientes de la inhalación y de la exhalación. Respiro por la nariz y exhalo por la boca. Eso es lo más natural posible y ahora casi no se hace. Hay un ejercicio que nos va a ayudar mucho para la concentración y es hacer una línea imaginaria. Cuando sus mercedes salen de sus casas, algunos pues el transporte los recogerá, ¿cierto? Y otros caminarán 1 o 2 cuadras. En ese caminar, hacer una línea imaginaria, o mientras van al supermercado o van a caminar, y dentro de esa línea imaginaria inhalan con el izquierdo y exhalan con el derecho. Y se concentran tanto en esa función de la respiración que cuando sus mercedes llegan allá al lugar hasta se le olvidan los que van a comprar. Pero ese es un ejercicio de concentración. Porque mire que las funciones físicas, si no se utilizan, se atrofian. Y ahorita la gente está perdiendo mucho la memoria, está perdiendo mucho el equilibrio, está perdiendo mucho las facultades físicas. Pero es por eso, ¿ya? Entonces, es lo que en el momento tengo que decirles. Hay otras prácticas también de ejercicio neuronal, o sea, el ejercicio para mantener las neuronas fue, le dije al principio, para mantener los líquidos de la columna y los líquidos del encéfalo. ¿Y cuál fue? Respiración. La respiración es importante. Y también hacer ejercicios abdominales. Mire, sus mercedes pueden pegarse de un sistema abdominal y es que cada día sus mercedes saquen tiempito. Siempre hay tiempo para todo. Y en la mañana o antes de acostarse sacan 15 minuticos nomás para sus mercedes. Y en esos 15 minutos hacen abdominales por series de a 6. 3 series de a 6. Y hacen esas abdominales y eso mantiene el plexo solar bien para el manejo de impresiones diarias allá en el mundo, ¿cierto? Bueno. Y así la sabiduría universal se conecta con cada una de nuestras neuronas cerebrales. Es fácil y sencillo vivir y mantener una mente libre. Bueno, a nivel donde debe aprovechar una mente potencial que representa cuando se trata de lograr una vida equilibrada en armonía con Dios y la naturaleza. El control mental por medio de técnicas, mire, milenarias y fáciles y sencillas, permiten que nosotros tengamos un desempeño
de una vida profesional, de una vida material y sobre todo la superación espiritual. Una persona puede mantener una capacidad mental positiva cuando educa, controla y potencializa el poder mental. Todo generalmente viene a la mente. Hay una situación adversa y a usted le vienen, son los pensamientos negativos. No es allí donde está el control. Le dan una situación difícil ahí es donde hay que controlar la mente porque llegan pensamientos negativos y lo que hay que estar es con pensamientos positivos. En el mundo actual nosotros tenemos muchas derrotas mentales por tanto suceso que está ocurriendo adverso a la vida, ¿no? Y que el genocidio, la muerte es impresionante por cualquier circunstancia. Entonces, el primer elemento va a ser lo físico, que debemos desintoxicar y evitar tóxicos que disminuyan las capacidades cerebrales. Los ruidos, los altos volúmenes del ruido, los decibeles, eso intoxica la mente. Hay personas que les dan enfermedades físicas solo por vivir en ambientes intoxicados por el ruido. Les puede dar alergia, no les puede dar sueño y una cantidad de cosas. Por eso insisto en desintoxicar y evitar tóxicos que disminuyan estas capacidades. Lo que la señora preguntó acerca de la clase de música. Estas charlas las vamos a seguir dando porque vamos a mirar y vamos a tener una cantidad de situaciones que les vamos a enseñar para que sus mercedes vivan sin tóxicos y cosas, porque si vamos a verlas, o sea, si miramos en el aspecto nutricional estamos invadidos de intoxicaciones en lo físico y en lo saludable, ¿no? Por la forma de alimentarnos actualmente. Y también hay algo que influye mucho en lo que hablábamos anteriormente, y es el desuso o poco uso de los hemisferios cerebrales. No usar los sistemas físicos que nosotros tenemos, eso influye en un desequilibrio intoxicador. Por eso les decía ahorita, hay que hacer sumas, hay que hacer restas, hay que emplear el cerebro. Lo mismo los pulmones. Si no empleamos los pulmones, hay gente que muere con los lóbulos en las puntas pegadas, porque no usaron los pulmones. Y es importante poner en actividad todo esto. Entonces es conectarnos, mantenernos bien pendientes de nuestras cosas. Y esto hay que tenerlo bueno, si no están en los primeros años de vida, pues en los años que estamos ahorita, hay que empezar a saber oír, a practicar, tocar algún instrumento musical, porque ciertas zonas del cerebro son activadas y se desarrollan en el elemento de la creatividad. O sea, las personas que hacen sus cositas, sus artesanías, sus almohadas, que cosen, eso es una actividad que desarrolla la creatividad, que dibujan, que crean. Bueno, y también movilizar lo que son las extremidades, la extremidad derecha, la izquierda, y todo eso para mantener los hemisferios equilibrados. Hay gente que elabora más el hemisferio izquierdo que el derecho, entonces por eso yo les dije, desde que se levantan, cuando caminan, cuando comen, pongan a funcionar todos los sentidos del cuerpo. Cuando yo también puedo
usar bien, o sea, usar bien todos mis lados de la mano, de la pierna derecha, de la izquierda, y esas van trabajando a favor del cerebro y evitan los desequilibrios. Es decir, que el hemisferio izquierdo trabaja más, por lo que el potencial neurocerebral solo está en el 50%. Y en el hemisferio derecho se procesa la lógica, la creatividad, la proyección, el dinamismo. Y en el hemisferio izquierdo está el razonamiento, la memoria repetitiva, el esfuerzo físico. Por lo tanto, la persona debe procurar ambos dedos de esfuerzo físico, ambos dedos de las manos, brazos, piernas, de forma equilibrada, para que así los hemisferios estén con actividad constante, definitiva, o sea, así, que nos den resultados favorables para nosotros mismos. Los primeros pensamientos que tengamos en la mañana, que sean pensamientos positivos, de gratitud. Por eso nosotros invitamos a madrugar a prepararnos, porque todo en la vida tiene una preparación. Entonces, yo me debo preparar cada día para recibir el día. Por eso debo madrugar. Y al madrugar tengo actividades por hacer. Por ejemplo, tomarme una medicina para fortalecer las neuronas. Tomarme un aire puro, fresco, una caminata donde yo vea un amanecer. El amanecer inspira mucho a los seres humanos. Oír la música de los pájaros, el despunte del día. Eso es una hora especial, el despunte del día lo da un pajarito, con el canto. Su merced, ese día que recibe, que se prepara para vivir ese día, porque es que nos tenemos que preparar para vivir cada día, porque el Cristo nos enseñó cada día con su afán. El Cristo no nos dijo mañana haga esto y pasado ya, y ayer vivimos esto, no. Él dijo cada día con su afán. Y cada día nos tenemos que preparar, porque si no nos preparamos somos víctimas de nosotros mismos. Y el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Entonces es importante esa preparación diaria. Cuando yo madrugo, entonces hago eso, o sea, me levanto con el pie derecho. La vez pasada les dije que entrábamos a reposar con el pie izquierdo, ¿cierto? A esta vez les voy a decir, se levantan con el pie derecho. Anteriormente los abuelos decían, bueno, me levanté con el pie derecho porque ese día les iba bien. Entonces, cuando uno se levanta con el pie derecho, que es lo que se acuesta, se sube con el izquierdo y se baja con el derecho, eso es conciencia y es un ejercicio para uno estar activando los hemisferios cerebrales. Cuando yo empiezo a caminar y me levanto con ese pie, entonces lo primero que hago es, ¿qué es lo primero que uno hace? Ir al baño, ¿cierto? Ir al baño, ir al baño, y en esas idas al baño mucha gente solamente solo hace la expulsión de la orina, pero a esa hora hay que orinar y hay que botar materia fecal para tener el organismo limpio, tener una excelente digestión, y la primera se da a esas horas de la mañana. Cuando yo hago eso, mi organismo está limpio, por lo tanto mi mente va a estar mucho mejor. Entonces, al despertar, tener buenos pensamientos, continuar el día también, hablarse uno bien, oír mensajes positivos, y si no los oye positivos, pues transfórmelos. Y la transformación se hace con el ejercicio, ¿ya? Ir a practicar. Los que no puedan en la mañana, uno sí puede, sino que es que uno se desorganiza mucho en la ciudad y tiene mucho distractor mental, emocional y cuanta cosa existe en el mundo, pero uno sí puede organizar su tiempo y sacar tiempo para uno mismo. Hay otro
otro potencializador que estamos hablando de lo más sencillo, lo más natural con lo que nos podemos relacionar. Vamos a hablar de otro que es la nutrición. Hay un alimento que es muy importante para el cerebro y mantenerlo bien, que es el coco. Dios cuando hizo la creación no se equivocó en llamar las frutas por su nombre. Y cada una de esas, como su nombre lo dice, el coco es para el coco, ¿no? A la cabeza hay veces le dicen coco. Entonces, el coco sirve para el cerebro. El agua de coco y también lo que es lo que tiene el coco por dentro, que es la sustancia blanca que el coco tiene, y uno la puede hacer en leche natural y eso potencializa el cerebro, la masa gris que tiene el cerebro y las neuronas y todo lo que tenemos para alimentar. Porque no podemos tener cerebros débiles. Hay personas que son débiles mentalmente, que la caída de una hoja los pone tristes. Entonces, sí, señor, entonces estábamos diciendo que el coco es un nutriente para el cerebro, ¿cierto? El agua de coco, y que por eso se llamaba coco, porque también tenía la forma del cerebro, y que lo que es el contenido del coco, lo blanco, o sea, lo que es del coco sirve todo para el cerebro, todo, el agua, la velocidad que tiene blanca el coco, la cáscara. La cáscara quemada se inhala y se exhala con la que tiene la cáscara también. Eso sirve mucho para las neuronas. Dentro de esa nutrición, por ejemplo, cogen el coco y lo mastican y van sacando la leche, porque el movimiento de los dientes con el movimiento de los dientes en la masticada, eso activa el cerebro, activa automáticamente, porque por eso se insiste en varias masticadas el alimento, porque cuando su merced no se concentra en la nutrición, el alimento, o sea, el cerebro no se recibe la orden, por eso la gente no asimila la nutrición y quedan a toda hora con hambre y por eso comen entre comidas. Entonces es concentrarnos en comer, y la masticada es muy importante. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos que usar, eso también ayuda para el desuso de los hemisferios. Porque si no hacemos una buena masticación, esta no entra en actividad permanente, con el tiempo quedan desconectados y se pierden miles y miles de neuronas en los hemisferios. Bueno, en los primeros años, por ejemplo, un niño, una niña que a temprana edad oye y practica tocar algún instrumento y todo eso, ciertas zonas del cerebro son activadas y se desarrolla el elemento de la creatividad. Las personas que solo utilizan el lado derecho como manos y piernas derecha, más que la izquierda, estas quedan trabajando en desequilibrio. Es decir, que su hemisferio izquierdo trabaja más, por lo que el potencial neurocerebral solo está en un 50% en el hemisferio. Y no procesa la lógica, la creatividad, ni la proyección, ni el dinamismo, ni el hemisferio izquierdo está en razonamiento, ni la memoria repetitiva al esfuerzo físico. Por lo tanto, nosotros debemos procurar ambos dedos de las manos, brazos, piernas, todo eso que ya vimos la vez pasada, hace poco, nos resultan favorables para nosotros mismos. Pronunciar oraciones, o sea, hablamos de que las palabras positivas cuando nos levantamos. Lo otro era pronunciar oraciones afirmativas. Oírse uno mismo fortalece el proceso de grabación mental.
hay una información, o sea, hay más información favorable que negativa, o sea, nosotros tenemos que buscar esas informaciones. Por ejemplo, en la mañana antes de salir al trabajo, pronunciar viéndose en el espejo. Soy un hombre o una mujer de éxito. En el día de hoy todo me sale bien y si no me sale bien, trataré de superarlo. El día será próspero para mí. Tengo una familia hermosa. Todos los que me rodean son mis amigos. Y hoy seré una mujer digna, un hombre digno, una persona digna y de confianza. Todo eso nutre y desintoxica el cerebro. Soy sabio, soy saludable, voy a mejorar en todos los aspectos y así sucesivamente. Cuando su merced va a armar sus armas de combate con todas las adversidades que se nos presentan en el día, uno gana la batalla. Y los postreros días van a ser mejores. Días que ya no son de tanta lucha, sino de tranquilidad, armonía consigo mismo y con los demás. ¿Ya? Unas neuronas bien ordenadas son como bombillos que alumbran nuestros pensamientos y la mente se convierte en una aliada nuestra. Y porque una cosa es la sabiduría y otra cosa es el conocimiento. Y es hacernos aliados a la sabiduría. Y tener y proponernos a tener una INTI divina o una mente divina. Que INTI significa en el lenguaje indio, en el lenguaje de los quechuas, significa sol, iluminado, ¿no? Bueno, otro aspecto para purificar la mente es darse un baño mental. Pero ¿cómo será eso, no? Se debe utilizar un mantra o una palabra de las que yo les dije ahorita, el Om, o una palabra de poder que permita purificar la mente, desechar de inmediato los malos pensamientos. Cuando tenga mal pensamiento, mantra o palabras de poder. Por decir un pensamiento negativo que está enfermo. Entonces, la palabra de poder sería soy saludable. Que tiene una enfermedad que le diagnosticaron. Las enfermedades no se escrituran. Lo único que se escrituran son los bienes materiales como las casas, los carros y esas cosas. Las enfermedades no se escrituran porque se vuelven de verdad algo en nuestro cuerpo. Entonces, las enfermedades se alejan diciendo, me estoy alentando de una fiebre, un dolor de cabeza. Esa es una palabra de poder que permite purificar la mente, desechar de inmediato los malos pensamientos, estabilizar el centro mental. Con estas palabras usted debe pronunciar en cualquier momento del día, aún más cuando uno percibe que se está convirtiendo en un elemento nocivo, que va y viene. Por ejemplo, los malos pensamientos, las malas personas que hablan mal de sus semejantes y son una tragedia pues mental. Porque la mente lo llaman la loca de la casa, ¿no? Entonces eso hay que controlarlo. Bueno, y vocalizando y aprendiendo muy bien los mantras y las cosas y las palabras.
Bueno, hay alimentos que tienen importantes cantidades de potasio, también sirve para el cerebro, el silicio, el magnesio, el fósforo. El, todos estos alimentos que contengan esto ayudan para mantener un cerebro sano. Estamos insistiendo en esto porque la verdad tenemos muy descuidado esto del cuerpo. Bueno, hasta aquí vamos a dar hoy este asunto y solo estamos hablando de la depuración del cerebro porque ya toca meternos a la potencialización o potencialización del cerebro, que son técnicas ancestrales que les vamos a dar develadas por nuestros maestros para cómo conservar la glándula pineal, que también es uno de las porceles del cerebro o las partes del cerebro. ¿Quién es el ser que tiene la pregunta? Ya listo, maestra. Entonces, hay un ser aquí que es Catalina Zuluaga. Sí, por favor, active su micrófono y haga la pregunta en vivo a la maestra. La pregunta que hizo por el chat. Adelante, Catalina Zuluaga. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, le escucho, Catalina. Adelante. Ok, gratísimas. Bien. Pues la pregunta que tenía era respecto a la práctica que su merced comentaba, que consistía en, a la hora de ingerir los aliciertos, dividir a la mitad el plato, ¿verdad? Según entendí, y pues así su merced me corregirá o lo afirmará, bueno, supongamos que iniciamos a comer con la mano izquierda, pero o sea, la porción del alimento o alimento que vamos a ingerir va a ser la división derecha del plato, y asimismo para la derecha la división izquierda. ¿Es así, maestra? Así es. Sí, su merced, usted imaginariamente divide el plato, ¿cierto? Y tiene el plato ahí. Entonces, en la mitad, yo estoy del lado derecho con la cuchara, por decir algo. Entonces voy a comer lo que tengo ubicado en el lado izquierdo. ¿Ya? Y con el lado izquierdo me como lo del lado derecho, con las masticaciones, o sea, con una buena masticación, concentrada, hasta que el alimento, por eso Gandhi decía, que tu alimento sea tu medicina. Y él también decía algo que nos enseñó Gandhi, y es, bebe tus sólidos y mastica los líquidos. Porque ahí, en ese proceso de esa frase, en eso lo que él decía, ¿por qué había que hacer eso? Porque es que ese proceso de volverlo sólido, líquido, y el líquido masticarlo, es un proceso del pancataupa. Y así el cuerpo físico, todo lo que es el sistema digestivo, tiene una capacidad, el intestino delgado, el grueso y el colon, de absorber, el proceso de absorción, de retención y de desecho. Del resto, cuando la persona no se da cuenta, porque es que hay mucha inconsciencia, la gente no se da cuenta ni qué come, ni por qué lo come. Ya cuando se va a dar cuenta, solo mandó cucharas y no se demoró nada en masticar, sino que una cuchara tras otra. Y eso el organismo no da, por eso hay mucha inflamación de colon, hay cáncer en el colon, hay muchas personas sufriendo de mucha enfermedad intestinal y de úlceras y de cuánta cosa hay por ese mismo asunto, porque no hay absorción. Cuando no hay absorción y asimilación en el organismo de los intestinos, ¿qué ocurre? No hay una buena digestión, no hay una buena evacuación fecal. Cuando eso ocurre, resulta que una de las mejores señales que tenemos los médicos para saber si un personaje tiene buena asimilación y defeca bien es que las heces fecales deben de salir redondas. ¿Por qué? Porque hay un proceso como él va haciendo un movimiento peristáltico de apretar y de soltar lo que llega a la ingesta nutritiva,
él forma eso redondito porque en los intestinos y el colon debe ser redondito. Eso es como una manguerita que debe ir y se va llenando, por lo tanto la heces fecal debe salir así. Esa es la mejor heces fecal saludable. Ahí nos damos cuenta qué estado de salud tiene y cómo come ese paciente, ¿ya? Así como su merced entendió la técnica es. Otra técnica para mantener el cerebro es caminar descalzos. Caminar descalzos sobre piedras o sobre gramas. Salgan así los domingos, hagan saliditas, caminatas al campo. Su merced se quitan los calzados y empiezan a caminar. ¿Por qué? Porque en el pie se refleja todos los órganos. Y en el momento en que su merced camina con el pie, activa al cerebro. Esa es una técnica medicinal para tener un cerebro bien. Y además de eso, ahí se hacen varias funciones. Su merced descarga todo electromagnetismo que recibe de la tecnología, de las antenas donde uno vive, que hacen unas antenas hay veces grandes, de las estaciones esas de electricidad. Todo eso se descarga ahí porque su merced hace polo a tierra con la madre naturaleza. Y ella activa todos los órganos vitales a través de la planta del pie. Esa es otra forma de uno mantener un cerebro sano. Adelante, si hay alguna otra inquietud. Gratísima, maestra. Ya la última es que también había escuchado anteriormente que siempre un alicierto se debe iniciar con la mano izquierda. Entonces, pues, a ver, si hacemos eso, pues simplemente comemos la porción del plato derecho. ¿Sí es correcto, maestra? Sí, claro. Y lo otro es que mirando también hacia el norte o hacia el oriente. En la mesa debe ubicarse uno así también. Y también hablando de eso, hablando de eso de la licencia, que aquí tuve aquí una interrupción. Hablando de eso de la nutrición, su merced mira hacia el oriente y hacia el norte, y también para comer, ¿qué es lo primero que se debe comer del plato? Si yo tengo un plato que tiene ensalada, aquí tengo unas papas, ya sea guisadas o fritas, el arroz y que tenga unos frijoles. El orden lógico de eso es primero comerlo crudo, que es la ensalada. Y primero se come lo sólido. Entonces, como yo tengo aquí el seco, y entre el seco está eso, primero me como lo crudo. Ensalivo bien y me como lo crudo. Y ahí siguen su orden las demás cosas. Y después los líquidos. Si va a tomar sopa, la sopa o los frijoles, bueno, en fin, ¿cierto? Los líquidos. Y por último, la sobremesa. ¿Cuál es la lógica de esto? La lógica de esto es que por ahí dicen naturalmente, dicen un taco, el agua saca los tacos, ¿cierto? O sea, saca el líquido, destaquea las cosas. Entonces, ¿qué hace el líquido? El líquido, al tener un volumen ya en el tracto intestinal, cuando llega el líquido, él hace bajar del intestino delgado al intestino grueso, y el intestino grueso pasa al estómago. Esa es la función de comer con un orden lógico, para que haya una excelente evacuación intestinal. Ese es el orden de comer los alimentos. ¿Sí lo entendieron? Sí, maestra. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Maestra. Adelante. Buen día, Lunar. Y tengo una
una pregunta, si su merced nos puede ofrendar algunas técnicas, sea runas o sean sacrógesis, para ejercitar de forma puntual el hemisferio derecho del cerebro. Gratísimas. Sí, señor. El- Hay una runa que se llama la... ¿Sí la conocen allá? Maestra, repita porque no No, se lo oyó. no escuchamos, maestra. La runa suástica. ¿Sí? No, maestra, no la conozco. Mire, esa runa, su merced está de pie y cuando camina, su merced hace el cuerpo hacia un lado y forma una, y lleva mire, camina, o sea, va caminando, da el pie, digamos que yo estoy aquí, estoy con los pies juntos, ¿ya? Y doy el primer paso y hago el tronco hacia hacia el lado derecho. Y el codo lo pongo casi en la rodilla. Y cambio para el otro y hago lo mismo, ¿ya? Voy así caminando y esa runa se llama la suástica en caso de que no haya en la clase de ejercicio que me se pregunte el domingo. Y si no me llama, y yo le envío allá a ustedes cómo es esa runa. ¿Listo? Esa es una. La otra, hay personas que están practicando Tai Chi, un ejercicio, un ejercicio que sus mercedes hacen de Tai Chi en la respiración. O sea, cuando hacen, porque el Tai Chi maneja mucha respiración, mucho voltaje energético. Entonces, cuando esos ejercicios de Tai Chi toditos, eso es para mantener equilibrados los hemisferios. O sea, en el Tai Chi hay mucho ejercicio que es para eso. Y yo los felicito porque están haciendo eso y además es un buen oxigenador para el cerebro. Y otro ejercicio hay uno que se llama de sincronización. Eso sí se lo voy, pues, o sea, eso yo creo que sí me lo van a entender. Su mercedes se ponen de pie, mirando hacia el punto donde estén dando la clase. Su merced tira el brazo izquierdo hacia adelante y el brazo derecho hacia atrás. Ese es un ejercicio para los hemisferios. ¿Sí me entendieron? Sí, maestra. Eso es un ejercicio de sincronización. Izquierdo hacia adelante y derecho hacia atrás. Izquierdo hacia adelante y derecho hacia atrás a la vez. Y es como si uno estuviera nadando hacia adelante y nadando hacia atrás. Ese ejercicio es fundamental para mantener los hemisferios izquierdo y derecho. Entonces, ¿sí lo entendió ahí, Saitose? Está de Sí, pie, tira el izquierdo hacia atrás y el derecho hacia adelante. el pie izquierdo hacia atrás y el derecho hacia No, adelante. el pie no. Brazo. Brazo. Estoy parado y estoy tirando brazo hacia adelante y brazo hacia atrás. Ah, ya. Eso, hacia atrás. Como si usted estuviera nadando con el derecho hacia atrás y nadando acá con el izquierdo hacia adelante. Eso es un ejercicio y miren que casi uno no lo hace. Al principio uno no logra sincronizar. Eso es para sincronizar los hemisferios. No es capaz de mover los brazos en direcciones contrarias. Sí, ya le entendí el sacrógesis. Sí, sí se lo ha Ese hecho. sacrógesis, háganlo diario en las clases y verá que se van equilibrando los hemisferios. Sí, y aprovecho Otra preguntita. no, aprovecho aquí para invitar a los seres. Todos los domingos de 8 a 10 estamos en un ciclo de Tai Chi y en el Tai Chi se aplica mucho
los sacrógesis o movimientos que equilibran los hemisferios. Entonces están invitados para que, de hecho las artes marciales va a eso, ¿cierto, maestra? Va mucho a Sí, ello. claro. Entonces, Bueno, adelante, maestra. No sé si haya más preguntas, adelante también. si hay más inquietudes, con mucho gusto. Adelante, si alguien quiere hacer alguna inquietud, adelante. Sí, maestra, ¿me escuchan? Adelante, Sí, Catalina. señora, lo escucho. Sí, gratísimas. Sí, tengo una última inquietud. Me quedó, pues, sonando, por decirlo así, en la INPI, que su merced decía que al despertar, ingerir algún alimento que nutra el cerebro, ¿es así? Sí. Y es que no, creo que en esa porción no escuché bien cuáles podrían ser en ese Ah, momento de que bueno, uno despierta a la dentro de madrugada. esas, dentro de esas ingestas que nosotros tenemos nutricionales, pues ya hablando de nutrición, ¿cierto? Porque al principio hablamos de la desintoxicación del cerebro, ¿no? Ahorita vamos a hablar de la ingesta de alimentos. Alimentos que ayudan a mantener el cerebro Licencia, maestra, la escuché un poco entrecortada. en, Sí, en un buen estado de, porque hay que mantener la masa con todos los líquidos que tiene el cerebro maestra. y la masa que es el cerebro, es una masa que está llena de grasa. El cerebro es grasa. Ma- Entonces hay que tomar alimentos. ¿Sí me están oyendo? Maestra Lesdol, se le oyó desde que empezó a dar la respuesta, se le oyó entrecortado, entonces para que rediga de nuevo, maestra, adelante. Bien, listo. Entonces vamos la pregunta es los alimentos, o sea, los alimentos que mantienen un cerebro saludable para mantener la masa del cerebro, que la masa que tenemos en el cerebro que vimos la vez pasada, que es así como, y tiene unas formitas y un poco de cosas ahí adentro, para mantener esa masa y la materia gris dentro del cerebro, hay que saber consumir alimentos que van a nutrir el cerebro. Dentro de esos están lo que son los cereales, las semillas, las nueces. Entonces yo les dije uno que fue el coco, ¿cierto? También el coco dentro de los cereales y semillas y todo eso que sirven para el cerebro. Más adelantito, si seguimos dialogando por allá con el departamento, les vamos a hacer talleres de cocina. Bueno, dentro de los cereales y las nueces y semillas, es una base alimenticia. Y a eso ahorita casi no se comen, ¿cierto? Las semillas como el girasol. Esas fueron las primeras actividades agrícolas humanas. Ellos forjaron una actividad humana para organizarse y pasar una vida bien. Entonces, ¿qué son los cereales? Son los que constituyen un producto básico en la alimentación de diferentes pueblos, como las características nutritivas, tienen costo moderado y sacian el apetito porque son muy nutricionales. Eso es fácil de preparar y también de consumir. Lo que más se hace con estos cereales puede ser leches vegetales o comerlas así. Y se pueden comer desde a presta edad hasta la edad que tengamos. ¿Ya? Con referente a los cereales, contienen componentes nutricionales en las distintas formas.
Hay cáscara de los, por ejemplo, lo que les decía ahora de la cáscara del coco, que sirve para el cerebro. Las cáscaras de los cereales como la nuez y todo eso forman la celulosa, fibra. El- en el germen, por ejemplo, si usan el germen de trigo, porque el trigo ahorita pues lo procesan de varias formas, eso abundan las proteínas. Para el cerebro también consumimos lo que son frijoles. Si son frijoles verdes, mucho mejor. Los secos los ponen a remojar y a germinar y es muchísimo mejor. Todo lo que contenga proteína sirve para el cerebro. Y las grasas que no sean saturadas. Por ejemplo, las grasas con ácidos grasos esenciales. Mm, Nosotros usamos para mantener el cerebro bien son los aceites prensados en frío. Eso es grasa que sirve para el cerebro. Ya sea el aceite de ajonjolí prensado en frío o el aceite de oliva extra virgen prensado en frío. El aceite de linaza, el aceite de almendras, que son aceites prensados en frías. Esas son grasas insaturadas, ricas en ácidos y en grasas esenciales, que tienen vitamina E y vitamina B1. En el caso del trigo, pues existe la proteína del gluten, formada por la gliadina y gluteína, que dan elasticidad a la masa del pan. Pero es bien comer el trigo, o sea, el trigo molido, no el trigo separado, la harina de trigo, la blanca, esa no, porque esa ya no tiene el germen, no tiene cascarita, no tiene absolutamente nada. Debe comerse con las cubiertas y el germen, porque los productos refinados no está bien, lo que son los cereales refinados no es saludable, ni tampoco favorece al cerebro. Entonces el trigo debe comerse con todo, integral. Estos son más ricos en nutrientes, contienen mayor cantidad de fibra, carbohidratos, complejo vitamínico B1. El valor nutritivo de un grano está en proporción a la cantidad del procesamiento, o sea, la separación y extracción de las partes del grano. Cuanto más blanco es un pan, menos valor nutricional tiene. ¿Qué beneficios tienen para la salud los cereales? Nos aportan importantes nutrientes, porque es la fuente primaria de los carbohidratos, de la proteína, de la fibra. Entonces, cuando yo combino estos cereales con legumbres, se puede obtener un mayor porcentaje elevado de proteína, y la proteína es fundamental para el cerebro. Eso es, usted no puede dejar de comer proteínas. Proteína se come ya en los frijoles, en los garbanzos, en todos los que este tipo de las lentejas, alberjas, habas. Eso es fundamental comerlo diario en los alimentos de sal, porque nosotros actualmente nos nutrimos dos comidas de dulce y una de sal. Pero mucho ojo con el dulce, porque el dulce no puede ser refinado, la sal, nada de productos refinados. Bueno, entonces ahí tenemos y estos cereales y nueces y semillas es un tema también que hay que saberlo enseñar para que sus mercedes sepan consumirlos, sepan prepararlos y puedan tener un excelente cerebro. Y las proteínas. El alga espirulina, las algas marinas, las orellanas, el huevo, la persea que se conoce comúnmente como el aguacate. Todos estos alimentos sirven para mantener un
buen cerebro y así mantener nuestros pensamientos equilibrados. Y las adversidades, saberlas vivir. ¿Algo más al respecto? Bien, maestra Lesdol, ya hemos llegado ya al tiempo, entonces Listo. le agradecemos a su merced por esta gran conferencia. Esperamos tenerla, Dios mediante, en 8 días. Ojalá así se den las cosas para que siga con esta interesante conferencia, que la verdad el tema del cerebro es un tema muy extenso. Pero bastantísimo. Yo le dije cuando su merced me puso licencia, ese cerebro en las manos, yo digo, Dios, ¿no? Eso es un tema muy largo. Claro, ese es un tema pero muy, muy extenso. Entonces, que Dios licencie para que la tengamos nuevamente, nueva INTI, dentro de 8 días, maestra. Y entonces a los demás seres aprovecho estos minuticos, también a los seres de aquí de Nariño, los seres de aquí de Pasto, para la práctica de estas enseñanzas que nos ha dado la maestra Lesdol, porque el Tai Chi va a ayudar mucho, mucho, mucho a los hemisferios, a equilibrar nuestros hemisferios. Entonces, los invitamos este domingo de 8 de la mañana a 10 de la mañana en el Parque de Unicentro. De 8 a 10 de la mañana, Parque de Unicentro, aquí en la ciudad de Pasto, para las personas que son de aquí de la ciudad de Pasto. Entonces quedan invitados para ya comenzar las prácticas acerca de todo esto que nos ha enseñado la maestra Lesdol. Entonces, bueno, recuerden que estamos todos los viernes a esta misma hora. A las 7 a las 7 Yo o a creo las que lo vamos a 6:30. dejar a las 7 porque es como un poquito mejor. Voy a hablar con la maestra Nash Hamed al respecto. Entonces vamos a estar de hoy en 8 días, 7 p.m. Porque a las 7 ya es cuando la gente ya está en su casita, ya organizada, ya ha llegado, ya han incluso comido, muchos, o ya se han bañado, llegan de sus labores, entonces están Sí, más porque vamos a hacer entrega de prácticas nutricionales y prácticas físicas. listo. Entonces, bueno, no siendo más, gratitud a todos sus mercedes, los esperamos como siempre de hoy en 8 días. Muchísimas. Y el domingo están invitados a los ejercicios artes marciales Tao, Tai Chi, ciclo de Tai Chi, para todas las edades. Este es lo bonito, que lo estamos dirigiendo para todas las edades, para niños pequeños, niños medianos, niños grandes y niños ya de edad avanzada. Entonces los esperamos. Gratísimas, maestra Lesdol, por todo su aporte y su ayuda, gratísimas. Vuestra mercedes, que Dios los bendiga y los guarde, que tengan un excelente reposo. Y cuénteme, Saitose, ¿cuántos asistentes hubieron hoy? Hubieron cerca de 14, pero algunos pues salieron, pero hubo 14 más o menos, maestra. No. Bueno, listo. Ya para la próxima vamos a estabilizar la asistencia y Listo, maestra. continuamos con el tema. Listo. Gratitud a todos. Muy agradecidos. Bueno, con mucho Muchas gusto. gracias. Saitose, la otra es enséñale la parada de Madus, que eso es buenísima para el cerebro. Sí, ahí estamos haciendo la todo sangre- eso. Exactamente. La exactamente. sangre llega al cerebro, la sangre de las pies que se mantienen acá abajo, la sangre esa llega automáticamente al cerebro. ¿Listo? Así es, maestra. Bueno, gratitud, ya nomás se cierra la sala. Gratitud. Bueno, hasta pronto. Om sea. Gratísimas. Gratitud. En 8 días los esperamos. Y el domingo los seres de Pasto. El domingo los seres de Muchísimas Pasto. buen reposo. Buen reposo.